Cada vez es más claro qué tipo de liderazgos son los que son más eficientes a la hora de dar soluciones a los ciudadanos. A veces pareciera que son los liderazgos autoritarios, pero la pregunta es, ¿sus soluciones autoritarias son perdurables en el tiempo? De otro lado, vemos liderazgos colaborativos e integradores, donde el epicentro de sus acciones está en los ciudadanos y dentro del marco de las reglas democráticas. ¿Serán las acciones de estos últimos más perdurables? ¿Cuál de estos dos estilos garantiza mayores libertades a los ciudadanos y el respeto a la dignidad humana? De eso vamos a conversar hoy en la videocolumna número 221 y que hemos titulado La libertad no es gratuita. Con semanas de diferencia comienzan los segundos periodos como presidentes de Nayib Bukele en El Salvador y Luis Abinader en la República Dominicana. En El Salvador, el presidente Bukele se juramenta a pesar de la norma pétrea de la Constitución de su país que prohíbe la reelección, y al haberse realizado la campaña electoral con las garantías constitucionales suspendidas, las cuales continúan suspendidas, por cierto, y ya van más de 24 meses, y centra su discurso de toma de posesión obviamente en su gran éxito, el haber logrado transformar al país de uno de los más violentos del continente a uno con muy baja tasa de criminalidad. Dentro de su discurso hizo una analogía entre el cáncer que vivió una persona refiriéndose a la violencia del país y cómo por año ningún médico, es decir, ningún presidente, lograba curarlo hasta que él llegó a la presidencia. Es indudable que el presidente Bukele ha logrado pacificar el país, pero también es indudable que el método ha sido altamente cuestionado por varias organizaciones defensoras de los derechos humanos, y quienes a su vez argumentan haber recibido más de 6.000 denuncias hechas por las víctimas de violaciones de los derechos humanos, mientras que Human Rights Watch señala que el gobierno de El Salvador, con detenciones arbitrarias, juicios espurios, torturas y agresiones sexuales contra niños a más de 3.000 personas. Es claro que al haberse hecho reelegir con la expresa constitución de la Constitución, en su discurso no perdió oportunidades para resaltar lo siguiente, abro comillas: este gobierno se inicia. Este día ha sido reconocido por el 100% de los países del mundo. Todos los gobiernos del mundo reconocen a este gobierno a pesar de lo que digan algunos opositores. Cierro comillas. La historia en algunos años comenzará a emitir su juicio sobre el proceso que actualmente vive El Salvador, y será ella quien diga si la violación de la Constitución, si los rasgos autoritarios del gobierno del presidente Bukele entonces fueron lo mejor para ese país. En otra latitud, y más recientemente, se juramentó para el segundo periodo de constitucional el presidente Luis Abinader. La misma noche de la elección, luego de obtener un triunfo arrollador, declaró que este sería su segundo y su último periodo, pues así lo dicta la Constitución dominicana. En su juramentación, centró su discurso en los avances logrados y los retos que le depara el nuevo periodo constitucional, pero además de ello ratificó su talante democrático en varias partes de su discurso, sobre todo por el hecho de establecer de manera clara que la función de un gobernante es servir a sus ciudadanos. Frases como, abro comillas, siempre lo he dicho, lo urgente no nos ha impedido hacer lo importante, o la determinación del gobierno dominicano de no dejar a nadie atrás se ha mostrado en todas las acciones que hemos desplegado. Cierro comillas.
Otro indicador de su estilo de liderazgo colaborativo e integrador lo muestra cuando dijo, abro comillas nuevamente, no existe una fórmula mágica para el éxito, pero sí tenemos una receta simple para conseguirlo. Por un lado, promover y apoyar la inversión privada, que crea a su vez empleos y crecimiento económico, y por otro lado un gobierno que fortalece la institucionalidad y la honestidad y la eficiencia en el uso de los fondos públicos con una gran inversión social. Cierro comillas. Para reforzar lo anterior también mencionó un pueblo que cree en la democracia, donde todos son importantes, pero en el que nadie es indispensable ni está por encima de la Constitución y nuestras leyes. Y adicionó, en democracia, siempre lo he dicho, el cargo público más importante es el de ciudadano, quien tiene el poder compartido de elegir el futuro. Por eso creo que no hay mayor acto que un gobernante pueda hacer para fortalecer la democracia que autolimitarse en el ejercicio del poder. Cierro comillas. 3 párrafos que dan clara muestra no solo de quién ha sido el presidente Abinader, sino hacia dónde apunta su segundo mandato, que no es otra cosa que seguir al amparo de la Constitución, sirviendo a los dominicanos con transparencia y eficiencia. Es claro que El Salvador y la República Dominicana son 2 países, 2 realidades, 2 estilos de liderazgo muy distintos, pero la pregunta sería, ¿cuál es el modelo que logrará perdurar en el tiempo y cuál les dará mayores satisfacciones y protección a sus ciudadanos? Otra frase que llamó poderosamente la atención es la que se usó como título de este artículo: la libertad no es gratuita. Y es cierto lo que dice el presidente Abinader, hay que ganársela día a día en cada acción de gobierno y en cada actividad de los ciudadanos, pues sin libertad los seres humanos podremos ser presa del autoritarismo que a la final terminan coartando la propia esencia del ciudadano de ser libre y poder, con su propio esfuerzo, lograr sus metas y su autorrealización. Bueno, hasta acá la videocolumna de esta semana. Comenten cuáles son de estos 2 estilos de liderazgo, cuál es el más eficiente, el que mayor prosperidad traerá a sus ciudadanos. Los leo, así que nos vemos.